Muy bien, hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Aquí estamos reunidos para adorarte, glorificarte y darte gloria. Y hoy, como el mundo celebra el Día de las Madres, queremos también tomar un tiempo para reflexionar acerca de nuestras madres, las madres de la iglesia, y que ellas puedan ver cómo Dios tiene unos hijos maravillosos para su gloria y su honra. Y Dios le ha colocado una obra maravillosa en la casa donde pueden formar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notan, cada uno de ustedes tiene un papelito y ya saben cómo se titula mi tema. Un legado, ¿cómo dice? El legado de una madre. Sin embargo, mi título yo lo he adaptado un poquito más. Le he añadido algo más. El legado espiritual de una madre. Y yo quisiera en esta ocasión que usted trate de descubrir por qué las madres que voy a mencionar tienen un legado espiritual diferente a cualquier otra madre de la iglesia. Estamos hablando de madre cristiana, de hijas de Dios del pasado. ¿Por qué estas madres en particular tienen un legado espiritual que otra madre cristiana del pueblo de Dios no tuvo? Eso es un detalle que usted va a tratar de descubrir en el tema de esta tarde. En la Biblia aparecen 6 líderes nacidos de una forma milagrosa. Ni uno más, ni uno menos. ¿Son cuántos? 6 líderes. Ellos fueron grandes líderes de Israel, que representan diferentes características de la vida del Mesías, Cristo Jesús. Aquí vamos a ver algunos patrones de enseñanza que aparecen en la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia y abre el primer capítulo de la Biblia, encontrará que Dios tiene un patrón de cómo comienza a crear la tierra. ¿Verdad que sí? Dios dice, hágase tal cosa, ¿verdad? Y inmediatamente ocurre. Pero cada vez que Dios crea algo, más adelante Él crea lo correspondiente de ese algo. Si por ejemplo Dios dice que haya agua, Él crea la tierra donde va a surgir esa agua, se va a necesitar para que surja la tierra, ¿verdad? Crea planta, pero también crea unos animales que se van a comer ¿qué? Esa planta. Y separa las aguas de arriba y de abajo y ahí abre un espacio y ahí crea los animales que vuelan, etcétera. Usted nota que Dios en cada cosa crea algo, cada día. Pero cuando llega al séptimo día, Dios hace algo diferente. Hay un patrón. Dios cada día construye algo físico, pero en el séptimo día Dios hace un santuario en el tiempo, donde cada hijo de Dios se encuentra con su creador. Dios coloca en el tiempo la eternidad, en el momento que usted se encuentra con Dios y es transformado. Fíjense que cuando Dios creó al hombre, crea todas las cosas, y lo primero que el hombre hace, inmediatamente Dios crea todas las cosas, es guardar el sábado. ¿Ustedes notan eso? Es decir, que el sábado es un anticipo de ¿qué? De la eternidad, porque el hombre es lo que va a disfrutar de lo que Dios le ha dado. Lo primero que el hombre comienza a disfrutar es la bendición de ¿qué? Del sábado. Cuando usted se desconecta del Dios del sábado, perdió su eternidad. ¿Sienten? ¿Sí captaron la idea, hermano? Vamos a seguir analizando. Voy a mencionar ¿qué tienen en común estos personajes? Les voy a mencionar los líderes: Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel, Juan el Bautista. ¿Alguien me puede decir qué tienen en común todos ellos?
¿Qué pasó con el nacimiento? ¿Eh? Algunas eran, no, todas eran estériles. Todas las madres de ellos eran estériles. Todas. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, la esposa de Manoah era estéril, Ana era estéril, Elizabeth era estéril. Y eso está en la Biblia, Génesis 11:30, Génesis 25:21, Génesis 29:31, Jueces 13:2, 1 Samuel 1:5-8. Y aquí habla Lucas 1:18 y también se menciona también en Lucas 1:34-38 cuando habla con María. Pero ustedes notan que aunque todas estas mujeres eran estériles, en el caso de María, que es la séptima, Dios hace algo diferente. Si ustedes notan, en el caso de todas aquellas 6 mujeres, Dios utilizó también al hombre. Si Abraham tuvo un hijo de Sara, Manoah tuvo un hijo de su esposa, Elcana tuvo un hijo de Ana, etcétera. Pero no se puede decir que José fue el papá de Jesús. ¿Sí notan la diferencia? Dios hizo ¿qué cosa? Algo diferente. Otra cosa, cada uno de estos hijos fueron hijos de oración. No fueron hijos que surgieron al azar. Fueron hijos ¿qué? Espirituales, hijos de la promesa. Eran primogénitos de cada una de estas mujeres. Es impresionante lo que. Y entonces cuando nosotros vemos aquí, en el caso de Jesús, cuando nace Jesús, Él nace producto de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es impresionante. Entonces, cada uno de estos hijos estaban simbolizando el nacimiento ¿de quién? Del hombre espiritual. Estos hombres eran ¿qué? Cada uno de ellos hombres espirituales, porque tuvieron que, el acto del poder de Dios tuvo que actuar en cada una de estas mujeres. Estas son las únicas 6 mujeres en toda la Biblia donde Dios ¿qué? A una mujer estéril, inclusive muy anciana, como el caso de Sara o Elizabeth, Dios tiene que hacer un milagro total para que, ya cuando no hay posibilidad de ninguna forma, Dios hace un hijo. Y en las otras mujeres que eran estériles, como quiera, también era imposible tener un hijo. ¿Sí me explico? Es decir que, y en el caso de María, si ustedes analizan el caso de María, también ocurre lo imposible, porque aunque María, la Biblia no dice que era estéril, Dios no utilizó ¿qué? Un hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Entonces, si Dios, cuando ya no funcionaba nada, hizo un hijo, Dios hizo un hijo sin nada cuando trajo a Jesús también. Usted está viendo el simbolismo. Es decir, ustedes están notando lo impresionante de la palabra de Dios. Cómo Dios nos ilustra estas cosas. Otra de las cosas que podemos notar aquí, todos ellos ¿qué? ¿Nacieron de qué? De madres estériles. Y como dijimos, en el caso de Sara vino un ángel, ¿verdad? En el caso de Manoah también. En el caso de Jacob, el Dios habló con Jacob. Pero en el caso de Jacob, ¿qué pasó? Yo no soy Dios para darte un hijo. No le dijo Jacob a Raquel. Y la Biblia dice que Dios le dio un hijo a Raquel por el reclamo que ella hizo. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. En el caso de Juan el Bautista y de María vino el ángel Gabriel. En cierto sentido, estas mujeres fueron hasta profetas. Porque si el ángel le habló y ellos le dio un mensaje, usted se convierte en un profemí, en un profeta. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y ahora, todos estos milagros de las 6 mujeres no hubiera ocurrido si no hubiese nacido el 7º.
Si no hubiese nacido Jesús, Dios no tendría que haber hecho ¿qué cosa? Esos milagros. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano estaría ¿cómo? Condenado, no tiene sustituto. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Si el séptimo, que es Jesús, el Redentor del mundo, no viene al mundo, ¿qué hubiese pasado con los milagros? No tendría sentido. No tendría sentido. ¿Estamos, hermanos? Entonces lo que queremos decir aquí es, esos milagros ocurrieron porque Dios tenía un plan maestro para ilustrarnos a nosotros el plan de la salvación en las vidas de estos personajes. ¿Qué le parece? Dios tiene un plan maestro. En la Biblia hay un mensaje oculto que nosotros no logramos ver porque está allí. Y que si usted se pone a analizar, está ¿cómo? En la palabra. Usted podría desaparecer la Biblia, pero si usted se pone a analizar la historia, encontraría los detalles de la vida de Jesús. Lo que podemos ver en la historia, las 6 madres estériles, está la intervención del poder de Dios para que nacieran sus hijos. Y esos hijos son ¿qué? Hijos espirituales, no carnales. Dios no hizo milagros en mujeres estériles mundanas. ¿Hizo en qué? En sus hijos. Si enumeramos algunos casos, vamos a ver algunas cosas en común. Por ejemplo, número 1, en estos milagros que Dios hizo, el ser humano por sí solo no puede hacer nada para cambiar la condición de la esterilidad. ¿Puede o no puede? No puede. Esto es parecido a la justificación por la fe. Usted tiene que aceptar al Mesías, o de lo contrario, ¿qué pasa? No hay esperanza. El hermano lo dijo. Ahí está simbolizado el Mesías. No se puede. Y estos son hijos como de convicción y oración. Segundo, la gracia de Dios trabaja sobre la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Nace qué cosa? La criatura. ¿Nació o no nació? Nació, hermano, nació. Son hijos de la fe. No son como Ismael, hijo carnal de Abraham, ¿verdad? En Isaac está la promesa, el hijo de la promesa. Tercero, lo que Dios pide hacer no tiene sentido para los seres humanos a menos que no sea por la fe. ¿Qué cosa? Lo que Dios nos pide hacer a nosotros, ¿qué cosa? Pareciera muchas veces hasta un disparate, pero Dios es Dios y nosotros somos hombres. Y Él hace como Él quiere. Y en esta mujer Él hizo milagros maravillosos. Estos no eran hijos carnales, es un hijo de la promesa de Dios. Y cuarto, el séptimo es completamente diferente a los otros 6. Los primeros 6, Dios interviene, otorgó la criatura, pero ¿qué pasó? ¿Participó quién? El hombre, como dije anteriormente. Pero en el caso de la séptima criatura, solamente el poder del Espíritu Santo obró en el vientre de María y nació Jesús en la encarnación. De la misma manera, a menos que no nazca Jesús en el templo de tu vida, tú estás muerto. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si Jesús no nace en tu vida, en tu corazón, y en la vida como estuvo en Abraham, en Isaac, en Jacob, y en cada uno de estos hombres espirituales, Dios no puede obrar una obra y un cambio en tu vida. Ese es el mensaje que está aquí oculto en la palabra de Dios. Y por eso María era una mujer de Dios. La Biblia, aunque no dice que María era estéril, María ¿qué? No utilizó a un hombre. Dios utilizó ¿qué? El poder de su espíritu para traer a Cristo aquí a la tierra. Como podemos ver en el séptimo, Dios hace ¿qué cosa? Algo ¿qué? Diferente. Al igual que como cuando creó la tierra, hizo algo diferente. Y en el caso de Jesús nació el hombre espiritual sin pecado por obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios el Padre actuando en su vida.
a través de la dependencia ¿a quién? Al Padre. Ahora, cada uno de los 6 hijos de estas mujeres nacieron de una manera ¿cómo? Milagrosa. Y algunos aspectos de sus ministerios representan el ministerio de Jesús. Bueno, hermano, a mí me dieron 20 minutos y me faltan 4. Así que en 4 minutos yo no voy a poder decirle todo, pero voy a acabar. Y ahí voy. Número 1, el caso de Isaac. Vamos a ilustrarles rápidamente el caso de Isaac. ¿Cómo Isaac ilustra el ministerio de Jesús? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Y en el momento cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios ofreció ¿qué? Un cordero. Y en Juan 8:56 dice Jesús que Abraham vio su día y se gozó. Dios a un hombre mortal le ilustró 2000 años antes de Jesús venir aquí a la tierra cómo iba a morir su hijo. Qué privilegio, ¿no? Es impresionante lo que la palabra de Dios puede enseñarnos. Abraham vio el día del Mesías. Ahora, vamos a ver. Hay más cosas que se puede decir de Isaac, pero no tengo ese tiempo, hermano. Voy ahora a entrar con Jacob. Cómo se puede ilustrar el caso del Mesías con Jacob. Dice que ve a Dios cara a cara. Jesús veía a Dios cara a cara. Vio a Dios. Pero Jacob le pasó. Se llama Israel, que significa vencedor. ¿Venció Jesús? Y se le llama a los hijos de Israel. No se le dice que fue Jacob. ¿Se llaman cómo? Se le llama por el nombre espiritual. Y a Jesús ¿cómo se le llama generalmente? Por Cristo o el Mesías. Otra cosa. Dice que venció con los hombres y con Dios. Jesús venció aquí en la tierra. Y en el cielo lo reconocieron. Lo constituyeron sumo sacerdote allá en el cielo. Entonces que venció aquí y allá. Como el caso también de Jacob. Otra cosa, la primogenitura. ¿Jesús tenía pecado o no tenía pecado? Entonces era el primogénito de Dios. Y también estableció 12 tribus. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cuántos apóstoles puso? Pues, usted está mirando el asunto. ¿Se le parece? Vamos a ver el caso de José. Envidiado por sus hermanos. ¿Le tenían envidia a la gente a Jesús cuando le hacía su ministerio? Los judíos. ¿Fue vendido Jesús? ¿Y José? ¿No se le parece? No pecó contra la mujer, pecó Jesús. ¿Y José? Estuvo en la cárcel. ¿Fue Jesús a la cárcel? ¿Por un juicio incorrecto? ¿Mal juzgado injustamente? ¿Se le parece la historia? ¿Lo sacaron de la cárcel? ¿Y salvó al pueblo? ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, salvó al pueblo de su pecado, ¿eh? Entonces vamos ahí. Otra cosa, vamos a ver más cosas que hizo José. Ahora, José fue exaltado para gobernar. Y Jesús cuando resucitó, ¿qué pasó? Lo exaltó Dios en el cielo y le dio dones a los hombres. Dio a José comida. Entonces, y le aumentó. Entonces aquí podemos ver que recibió su porción. Ahora, vamos a ver el caso de Sansón, que es el caso que a muchos le llamaría la atención, que está aquí también en la lista. En el caso de Sansón se dice que a Sansón no debía cortarse el cabello, ¿verdad? Si se cortaba el cabello, ¿qué pasó cuando se cortó el cabello? Perdió su fuerza. Jesús que no cayó. Pero como Sansón era humano, podía haber caído, ¿verdad? Sin embargo, ustedes notan que Sansón tenía un poder en su fuerza que nadie más tenía. Y Jesús tenía un poder como nadie ¿qué? Como nadie más en este mundo. Están notando el paralelismo. La otra cosa, por ejemplo,
A Sansón, ¿qué le digo? Déjeme ver. A Sansón lo pusieron entre dos, ¿cómo se llama? Pilares. A Jesús lo crucificaron como, así murió. Dice que él murió para salvar a su pueblo. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice que cuando Sansón murió, hubo más muertos que cuando él que en vida. Cuando Jesús resucitó, ¿cuántos muertos salieron a la vida? Muchísimos. Entonces él murió crucificado. ¿Y Jesús cómo murió? Brazos extendidos. Eso es correcto. Vamos a ver, eso es más o menos algunos ejemplos que uno puede ver en Sansón. También Sansón era nazareo de nacimiento, etc. Vamos ahora al caso de Samuel. En el caso de Samuel, Samuel es un pedido de Dios. Dios le da un hijo y dice la Biblia que a Samuel rechazaron su ministerio para elegir a otro como rey. No pasó eso con Jesús. No dijeron que el César era su rey y que Cristo no podía ser rey de ellos. Y eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y Dios le dijo a Samuel que a él no lo habían rechazado, sino que habían rechazado ¿a quién? A Dios mismo. Y que en ese día tronó y la tierra tembló. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? Tronó y no tembló también. Si están notando los paralelismos que aparecen en la Biblia. Hay más cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que Samuel nunca dejó que la palabra de Dios cayera al piso. ¿Y Jesús? Tampoco. Dice la Biblia que Dios le hablaba ¿a quién? A Samuel. ¿Y Dios qué decía de Jesús? También Dios le hablaba ¿a quién? A Jesús en voz audible. La voz de Dios se oyó y Samuel también escuchó la voz de Dios. Y cuando Jesús estaba, también se oyó la voz de Dios. Igual que cuando Samuel. Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a Juan el Bautista, que es el otro personaje que nos queda. Juan el Bautista también simboliza la vida de Jesús, porque Juan el Bautista bautiza con agua y Jesús bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Como ustedes pueden ver, hay más cosas que se puede decir de Juan, pero esa es la más importante que podríamos decir. Hermanos míos, mi mensaje de esta tarde, voy a mencionar las madres de ellos: Sara, Rebeca, Raquel, la esposa de Manoa, Ana, Elizabeth y María. Y aquí está Abraham, Isaac, Jacob, Manoa, Elcana, Zacarías. Y en el caso de Jesús, concebido por el Espíritu Santo. Hermanos míos, en esta tarde que estamos aquí reunidos, tenemos varias madres que pueden estar en una situación difícil, como el caso de estas damas que tenemos aquí en la historia. Madres que podían llegar al extremo de su vida y no tuvieron un descendiente que pudiera transmitir su familia. Sin embargo, Dios escuchó ¿qué cosa? Su oración. Si usted es una madre que está aquí en la casa de Dios, yo quisiera que usted viniera a recibir este regalo. Yo tengo un regalo para cada madre. Venga por aquí. Vengan cada una de las madres. Les voy a dar un marcador de la Biblia y también voy a hacer una oración por las madres. Yo espero, hermano, que esta pequeña reflexión que he tenido con ustedes les sirva para que ustedes puedan pensar que Dios, usted está en el plan maestro de Dios. ¿En qué plan está usted? En el plan maestro de Dios. Dios tiene un plan como hijas espirituales para que ustedes formen ¿qué? Hijos espirituales, hijos de Dios. Vayan acercándose, hermanas. Vengan a recoger no se queden ahí. Ojalá que me dé todas para todas. Que me dé para todas. No sé, y vamos a orar. Todas vengan. Mi esposa, esto es un regalo de mi esposa. Por favor, le puede llevar ese a la hermana allá, que ahí viene en camino. Hermana, venga, claro que sí. Mira, esa es a la hermana allá. ¿Alguien puede venir y llevarle? Sí, claro, la hermana que está allá también. Y
Ahí tienes. ¿Alguien más se quedó? ¿No hay alguna otra madre? Ok, aquí tengo por si faltan algunas. Pues mi reflexión es la siguiente, hermano. Yo quiero que ustedes se vayan a su casa pensando en lo que hemos dicho. Por muy insignificante que sea su vida, su adoración, usted piensa que usted sea vejada, maltratada, su vida sea difícil en este país o viva marginada, piensa que Dios no se ha olvidado de nosotros. Nunca. Dios se olvida de sus hijos. Y le digo una cosa: váyanse confiados de que el Espíritu de Dios va a morar en sus vidas y que va a ser una obra grande para que sus hijos, si no están aquí, vengan, y si están aquí, sigan adorando a ese Dios todopoderoso. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor. Gracias porque estas madres han venido aquí a adorarte y a servirte, así como lo hizo Ana, lo hizo María, lo hizo Sara, Rebeca, Raquel, la esposa del Cana, y cada una de las madres que mencioné aquí, de estas que estaban estériles, esas 6 madres más María. Y como tú hiciste un milagro, y nosotros creemos que cuando tú vengas en la resurrección va a ser un milagro en nosotros y vas a transformar este cuerpo decadente y moribundo y nos vas a hacer hijos e hijas tuyas, y este cuerpo corrupto lo va a convertir en un cuerpo incorrupto, y este cuerpo mortal lo va a convertir en un cuerpo inmortal, porque veremos la gloria de Dios. Señor, ayúdanos en esta tarde para que salgamos de aquí convertidos y regenerados por tu poder. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.